Las 12 tribus de Israel formaron la nación de Israel. Y voy a presentarles de una forma más clara en esta noche, al estilo fútbol, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es muy fácil. Hoy en la mañana que estaba haciendo algo de deporte, me vino a la mente estos pensamientos. En el Antiguo Testamento, el equipo de Dios tenía una camiseta que se llamaba Israel, que fue la nación de Israel. Cuando viene Jesucristo, estos jugadores del equipo de Dios traicionaron al árbitro, se rebelaron contra el árbitro, pues le sacaron tarjeta roja a los 11 jugadores. Y entonces viene Jesucristo y le pone la camiseta a otros jugadores, que somos nosotros la iglesia, y la camiseta no ha cambiado. Por eso se le llama el Dios de Israel, porque la camiseta sigue diciendo Israel. ¿Por qué? Porque Israel significa los que son del equipo de Dios, nada más. Israel significa los que luchan al lado de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, una nación étnicamente llevó la camiseta, aunque ellos no eran judíos étnicamente. Abraham era iraquí. El fundador de la nación de Israel, Abraham, no era judío. Y hay mucha diferencia entre la palabra judío, hebreo e israelita. Por primera vez se les llamó hebreos cuando cruzaron el río Jordán. La palabra hebreo significa el que cruza. Después se les llamó judíos. Gracias, lo vamos a ver, a Judá. La palabra judío se deriva de Judá. Y después la palabra israelita, cuando ya se formó la nación de Israel, que significa el que lucha con Dios. Entonces ahorita nosotros tenemos la camiseta que dice Israel. ¿Por qué? Porque ahora somos nosotros los que luchamos al lado de Dios. Pero aquellos a quienes Dios les quitó la camiseta, no los echó fuera, sino que están en la banca. Ahí están en la banca. Y cuando venga Jesucristo, esos que están en la banca van a ser otra vez incorporados y se les va a poner otra vez la camiseta y entonces ya serán las reservas. Pensando en esto, lo vi tan claro, hoy en la mañana lo vi tan claro. Dios no ha terminado con Israel. Esto es muy importante, que nunca se nos olvide. Y en esto hay la confusión en muchos expositores de la Biblia, en muchos teólogos, porque muchos dicen, bueno, ya estamos bajo el nuevo pacto y ya el antiguo pacto no sirve para nada, y eso pertenecía al Antiguo Testamento, y ya no tenemos por qué, y no saben cómo aplicar los mandamientos del antiguo pacto al nuevo pacto, por no entender la diferencia entre ninguno de los dos, y por no entender que la nación de Israel está en la banca. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 nos explican que no ha acabado Dios con ellos, simplemente están en la banca esperando volver a ser reincorporados al partido. Pero nosotros ahorita, los que nos llamamos la iglesia, formamos parte del nuevo equipo de Dios. Esto es importante porque Dios es el Dios de Israel. Y cuando decimos el Dios de Israel, mucha gente cree que es el Dios de los judíos. Y dice Romanos 2, 28 y 29, que el judío ahora es el que es circuncidado del corazón. Aquel que verdaderamente ha sido descendiente de acuerdo al Espíritu en Isaac y ha creído las promesas que se le dieron a Abraham. Ese es el verdadero judío. Y Abraham ahora es el padre de nosotros que somos la iglesia por causa de la semilla que está dentro de nosotros, que es la semilla Jesucristo. Bueno, todo esto ya lo deben de saber. Asumo que ya lo deben de saber y esta es otra clase, pero vamos a seguir en esta noche explicando la bendición a Judá, la más maravillosa de todas las bendiciones que existen en la Biblia. Vamos a leer la primera, Génesis 49, del 8 al 12, y vamos a proceder después a exponerla. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies.
hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atado a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, el cuarto hijo de Jacob. Los primeros fueron Rubén, Simeón y Leví, que ya los vimos, y Judá es el cuarto hijo de Jacob. Algo interesante sucede en esta profecía que en este momento Jacob está hablando o declarando, inspirado y lleno del Espíritu Santo. En esos días, todos sabemos que los patriarcas tenían a un primogénito. Abraham, Isaac y Jacob tuvieron un primogénito, y ese primogénito, la palabra lo dice, el primogénero, es el primero en su género, que era el primer varón, tenía los derechos, así lo había establecido Dios, para que heredara las bendiciones del Padre, para que él fuera el que llevara la semilla, para que él pudiera tener una doble porción cuando el Padre se muriera, y para que él se convirtiera en el jefe de toda la familia y de todos sus hermanos. Sin embargo, en el caso de que nos concierne, nos damos cuenta que Rubén perdió esta primogenitura. Y lo vemos en Primera de Crónicas, vamos a Primera de Crónicas capítulo 5, versículo al 2, lo vimos en el estudio pasado, por causa de que se metió sexualmente con una de las concubinas de su padre Jacob. Rubén se metió con una de las mujeres que tenía Jacob y entonces le vino una maldición. Todo esto lo vimos en el estudio pasado, perdió la primogenitura. Dice Primera de Crónicas 5 del 1 al 2. Los hijos de Rubén primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Repito, los derechos que Rubén tenía como el primogénito fueron traspasados, le fueron dados a los hijos de José. Ya lo vimos también que fueron Efraín y Manasés, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces vemos que el derecho de la primogenitura se les da a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín. Sin embargo, Judá llevaba una distribución de esta misma primogenitura al convertirse en el jefe y en el más grande de los líderes de las 12 tribus de Israel. Entonces había derechos terrenales entre Efraín y Manasés, hijos de José, y parte de la primogenitura espiritual en la vida de Judá. Y esta es precisamente la rareza de la bendición que entendemos, regresamos a Génesis 49, que Jacob le da a Judá. Consecuentemente, Jacob, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le pasa ese derecho no a un hijo, sino a los dos hijos de José, como ya lo vimos, y espiritualmente a Judá. La vida de Judá es uno de los retratos más maravillosos del cristiano. Y además es una pintura de un cristiano creciendo hacia la madurez espiritual. Como hombre joven, no tuvo la facilidad de oponerse físicamente cuando iban a vender a su hermano José, en Génesis 37, 26 al 27, porque no era muy fuerte, no era un muchacho corpulento ni robusto, pero se opuso verbalmente de que no mataran a José. Pero también formó parte del complot para engañar a su padre Jacob y para que no le contaran lo que realmente le había sucedido a José. Más tarde, recordamos que Judá no quiso ya seguir en la familia, había muchos pleitos entre las esposas de su papá, pleitos entre los hermanos que eran unos carnalotes de primera, y se fue de su casa, abandonó su familia y se fue a vivir a otros lugares,
dejando la influencia piadosa que podía tener de sus papás y se casa con una mujer cananita, quien le da varios hijos después a Judá. Más tarde es engañado por su nuera y tiene relaciones sexuales con su nuera. Digno de una telenovela, ¿verdad? Su nuera lo engaña y comienza a tener relaciones con ella, de las cuales tiene un hijo. Imagínense nada más qué familita, ¿no? Y sin embargo, todas estas cosas son lo que los periódicos todos los días nos traen a través de los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de toda esa época de carnalidad que tú has pasado y que yo he tenido en nuestra vida, se levantó como el líder de sus hermanos cuando José, su hermano, estaba como gobernante en Egipto, y recordamos que los probó a los 12, y ahí Judá pudo redimirse y pudo arrepentirse para convertirse en el líder de las tribus de Israel. Podemos ver en 3 eventos el cambio de corazón de Judá. En primer lugar, cuando vienen ante José, él le dice a su papá: yo me ofrezco, papá, a Jacob, para que yo vaya en garantía de Benjamín. Yo me ofrezco a dar mi vida por Benjamín. En segundo lugar, cuando ante José le ruega a José y le dice a José: señor gobernador, por favor, tome mi vida, yo me quedo como esclavo, a mí métame en la cárcel, pero deje salir a mi hermano. Ahí vemos la lealtad, la nobleza, la sinceridad, el espíritu de sacrificio que comenzaba ya a levantarse en este futuro líder de Israel. Y en tercer lugar, ante la tierra de Egipto, es reconocido públicamente como el líder por su mismo padre Jacob. Esto es en Génesis 46, del 28 al 30. Jacob reconoce que Judá es el líder de todos sus hermanos. Ahora, fue por este claro arrepentimiento y la conversión que tuvo Judá, y por el fuerte liderazgo que comenzó a tener en su familia, que Dios le escogió para convertirlo en el líder de toda la nación de Israel hasta el tiempo de Cristo. Escúchenme, desde que se formó la nación de Israel hasta que vino Silo, como lo vamos a ver, Jesucristo, el cetro, la autoridad, el liderazgo de Israel siempre estuvo en Judá, en la tribu de Judá. Vamos a ver las bendiciones en Génesis 49, versículo 8 en adelante, una por una. Y observemos esta bendición profética sobre su persona, sobre su tribu y sobre toda su descendencia. En primer lugar, dice el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Número 1, Judá, la tribu, sería alabada por su liderazgo militar y por el poder que tendría. Su mano sería, o sea, sobre la cerviz, sobre el lomo de todos sus enemigos. Les derrotaría y las otras tribus se inclinarían ante él y le iban a seguir. Le iban a reconocer que él tenía el liderazgo. Recordemos que siempre que Dios pone a un líder, lo prueba. ¿Y cuál es el área donde el líder es probado? Siempre es probado en el área de la autoridad. En el área de la autoridad. Hace muchos meses les conté la historia de un pastor que escribe libros ahora y narra en uno de ellos que le mandaron como pastor a una iglesia en Orlando, Florida, y llegó como pastor de jóvenes. Entonces el pastor principal le dijo al nuevo pastor de jóvenes: quiero que por favor me desarrolles un programa para los jóvenes, para que puedan aumentar su vida espiritual, crecer, madurar. Este pastor de jóvenes que llegó a esta iglesia fue a Chattanooga, Tennessee, y tomó un curso, un seminario sobre los jóvenes, el liderazgo de los jóvenes, y regresó a Orlando con ese programa. Y lo puso en práctica y comenzó a ver resultados tremendos. Los jóvenes comenzaron a llegar cada vez más, había más entusiasmo entre ellos, había más ganas de servir al Señor, predicaban a Cristo, evangelizaban, etcétera, etcétera. Y un día llega el pastor principal y le dice a este pastor de jóvenes: ¿sabes que vamos a cambiar el programa que tienes para los jóvenes?
Y entonces su reacción inmediata fue, pero ¿cómo si es un programa tremendo, está funcionando? Y entonces el pastor principal le dijo, mira, lo único que te puedo decir es que el programa y la visión de la iglesia han cambiado y vamos a tomar otro rumbo. Entonces él se quedó enojadísimo, llegó a su casa y le dice a su esposa, ¿qué crees, mi amor? ¿Qué? Pues fíjate que después de tomar este seminario que fui a Chattanooga y después de haber estado todo este tiempo con los jóvenes y cómo está progresando y creciendo los jóvenes, ahora me dicen mis líderes que ya cambió el programa y que tengo que cambiar y hacer otras cosas. Y entonces la esposa le dice, ¿no te estará el Espíritu Santo hablando, mi amor? Ay, tú, y le contesta a él, tú no me debes apoyar ahorita y tú no entiendes estas cosas, me debías de apoyar. Yo no sé, pero tú híncate, ayuna y pídele a Dios qué está pasando en tu vida. Entonces este pastor se hincó y le pidió a Dios durante 2 o 3 días que estuvo ayunando su dirección. Y entonces él escribe en el libro que el Espíritu Santo le dijo, oye Panchito, cuando yo te mandé a esa iglesia, ¿a qué te mandé? Me mandaste a ponerme bajo la sujeción de mi líder. Muy bien. Y entonces, ¿por qué estás enojado? Pues porque el Señor desarrolló un programa. A ver, cuando tú llegues al cielo, le dijo el Espíritu Santo, cuando tú vengas al cielo, Panchito, yo no te voy a preguntar si tu programa tuvo éxito con tus jóvenes, cuántos programas desarrollaste, o si creció la iglesia. Lo que te voy a preguntar es si te sometiste a tus autoridades. Si aprendiste a someterte, porque me interesa más, le dijo el Señor, me interesa más que te sometas a la autoridad que toda la prosperidad y el éxito que tus planes hubieran podido tener. Porque a mí me interesa más que en tu corazón reconozcas y sepas cómo someterte a tus autoridades. Y gracias a Dios de que él llegó a los 3 días después de que estuvo buscando al Señor, pues el pastor le dijo, a sus órdenes, mi capitán, hago lo que ustedes me digan, vengo a someterme a la autoridad de la iglesia. Dios lo prosperó, formó parte ya de los pastores, tuvo ya su iglesia, ha crecido como nunca y es uno de los mejores autores actualmente en ventas de libros cristianos en Estados Unidos. Y en todos los libros al final pone, siempre la lección más grande de mi vida fue que nunca oí yo en el Antiguo Testamento que dijera Josué líder, Moisés líder. No existe la palabra líder en el Antiguo Testamento. Siempre escuchamos Josué siervo de Moisés, fulano siervo de tal, porque aquellos que son líderes necesitan antes aprender a ser siervos. Y es cuando te ponen en la banca, es cuando te dicen, te vas a ir a descansar 2 meses, ahí es cuando verdaderamente se sabe lo que hay en el corazón humano. Nunca antes. Y Dios busca en todos nosotros un corazón de decirle, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Una de las cosas, amados hermanos, que tenemos que aprender en la vida cristiana es reconocer que Dios nunca, jamás va a tratar de apoyarnos o decirnos toda su voluntad sin antes probarnos. Llegan con Jesús, se murió Lázaro. Qué bien. Manden las florecitas. Y se van, y lo entierran, y es el funeral, y ni siquiera al funeral va Jesús. Y se queda Jesús con los discípulos. Y los discípulos, ¿qué le pasará al maestro? Pues es su mejor discípulo, su amigo, en su casa con Marta y María, siempre la casa más hospitalaria donde están. Y Jesús ni se inmutó. Qué bueno que se murió Lázaro. Y después de 3 días, le dice a los discípulos, vamos a casa de Lázaro. Y llegando, ¿verdad?, lo intercepta María y llega y le dice, oye Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano, ¿verdad?, si hubieras llegado a tiempo, con tu poder que tienes, mi hermano no se hubiera muerto. Estaría en este momento vivo. Sin embargo, Jesucristo dejó pasar 3 días, porque de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a la grandeza que él tenía como el Hijo de Dios, sabía que había un plan mejor que ese.
Y el plan que Jesús tenía no era llegar y sí, Lázaro, levántate y sanarlo, sino dejarlo que se muriera para después a los 4 días llegar, cuando ya es día, cuando ya no había, cuando la carne estaba comenzando a descomponerse y la sangre también, decirle, Lázaro, sal fuera, y hacer un milagro mucho mayor que el que hubiera hecho si simplemente le hubiera sanado 4 días antes. Tenemos que aprender a esperar y a reconocer que el plan de Dios siempre después de 2, 3, 4, 5 meses en mi vida es mejor que mis planes que yo había hecho. Yo me pensaba casar con Lupita, tan bonita y tan güerita como me gustan a mí, pues, señor pastor, y se fue con otro. Y hermanos, llegan, esta semana hablé con 2 muchachos ahí en Toluca que pasaron una decepción amorosa, y por la decepción amorosa se enojaron contra Dios. Y me lo dijeron, Armando, te lo digo sinceramente. Les di consejería, me dice uno, te lo digo sinceramente, le digo, ¿estás amargado? Ahora me dice, sí, estoy amargado porque la quería, y yo creo que esa era la mujer de mis sueños. Le dije, pero no a los ojos de Dios. ¿Qué es la fe? Es creerle a Dios cuando las circunstancias no son contrarias. Es la mejor definición que he oído de la fe. Es creerle a Dios, seguir confiando en Dios como Job. A este libro de Job como el más grande ejemplo de lo que estamos hablando en este momento. No sabía qué pasaba, por qué perdí la familia, por qué perdí la casa, por qué perdí la salud. Pero mantuvo su dignidad, mantuvo su dignidad, mantuvo su dignidad, no se amargó contra Dios. ¿Qué le pasó a José? Lo venden. Esclavo, le quitan todo, los hermanos lo traicionan, le es fiel al Señor y lo meten a la cárcel. Y ahí en la cárcel podría José decir, ¿para esto te sirvo? ¿Para que me quites mi novia? ¿Para que me banqueen? ¿Para que me pase esto? Porque mi esposa ya no me quiere y yo te quiero tanto y para eso te sirvo y para eso te he servido, Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esos momentos? Dios va a ver desde el cielo tu corazón. Y ahí es donde vas a ver y donde vas a probar si servías a Dios por lo que Él te daba o por lo que Él es. Este muchacho le dije, ¿puedes seguir amando a Jesús aún sin tu novia? Y se quedó, dice, me dejó usted como pirunol, hermano, como trompo me quedé bailando. Le hice una pregunta, ¿puedes seguir amando a Jesús con todo tu corazón aún cuando tú crees que Dios te quitó tu novia? Dije, esa respuesta que tú me des determinará tu semana, los próximos 6 meses y el futuro de toda tu vida. Porque el mundo está lleno de soldados tirados en la vida cristiana, amargados. Porque nunca como José desarrollaron el bendito hábito de reconocerlo en todos sus caminos. Y reconocer que no es el pastor que me quitó, que no es esto, sino es Dios soberanamente usando instrumentos aquí abajo en la tierra, porque ni una hoja del árbol se cae sin su voluntad, que si alguien me quiere hacer un mal como le hicieron a José, al final les dijo, ustedes buscaron un mal contra mí, pero Dios lo convirtió para mi bien. Porque somos sus hijos. Y si Él no negó a su hijo y nos entregó a su hijo en la cruz, ¿cómo no nos dará lo mejor? Pero tú tienes que darle oportunidad a Dios. Tú tienes que creerle, tienes que confiar en Él, a pesar de que las circunstancias y a pesar de que según tus planes y según mis perspectivas y según mis pensamientos eran mejores, nunca los planes del hombre se podrán comparar a los planes de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 34:4. Vemos pues que esta tribu de Judá es exaltada, es levantada una vez que Judá es probado. Es interesante que le diga el versículo 9 y se le compare a un cachorro de león. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Primero es un cachorro de león y después es un león viejo. Y se hace una pregunta, ¿quién lo despertará? Vemos aquí nosotros que el león, ¿verdad?, es el rey de la selva, es el animal reconocido como el león de la selva, como el rey de la selva, y el león es un símbolo en la Biblia de valor, de fuerza y de seguridad. Por eso se llama el rey de la selva, porque el león no le tiene miedo a ningún animal.
El león es el único animal en la selva que no se anda cuidando que venga una hiena, que venga un leopardo, que venga un hipopótamo. Todos los demás animales tienen enemigos, pero el león no tiene a nadie que lo pueda retar. Por eso se le llama el rey de la selva. Y este es un epíteto que se le da a Judá comparándolo con un león. En Apocalipsis 5:5 se vuelve otra vez a Cristo mencionar como un león. Dice Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vean ustedes las dos comparaciones de Jesús bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, Jesucristo es retratado como un león y bajo el nuevo pacto es retratado como un cordero. Exacta y diametralmente lo opuesto al león. El cordero, los borreguitos son los animales más indefensos. No existe un animal, ni conejos, ni chivos, ni gansos, ni patos, ni palomas más indefensos que un borreguito. Es el único animal que no tiene ni uñas con qué defenderse. De nadie, hasta un ratón lo hace correr a un borrego. Y el león es todo lo contrario. Jesús se retrata como un león y de repente cuando aparece el Mesías, Jesucristo anda así. Y los judíos comienzan a buscar, pues aquí dice que cuando venga de Judá, y que si viene de Judá, iba a ser como un león. Y ahí está, el pobre corderito enmudece, no abre sus labios, y lo crucifican, lo despojan de sus ropas, se burlan de él, y no se defiende. Todo parecía que contradecía las profecías de Silo, de aquel que vendría a salvar al mundo de sus pecados. Pero ¿por qué se equivocaron los judíos? Porque ellos no pudieron vislumbrar que había dos profecías, se llaman empalmadas del Mesías. Una lo retrataba como un león y otra lo retrataba como un cordero. Pero ellos creían que la primera vez iba a venir como un león y después como un cordero a reinar. Y fue al revés. Primero vino como cordero y entonces, ahora que lo esperamos, nosotros lo estamos esperando, como dice Apocalipsis, como el león de la tribu de Judá. Viene a juzgar, viene a imponer su reinado, viene a que nadie lo rete, viene a vencer a sus enemigos, viene a gobernar junto con todos nosotros. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los judíos, aún todavía en nuestra época, siguen rechazando a Yoshua como el Mashiach, como el Mesías. Vemos pues que en otras palabras, Judá significa iba a gobernar sobre todas las tribus, y lo vemos claramente en los reyes que salieron de la tribu de Judá: Saúl, David, Salomón, Asa, Josafat, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Los más grandes reyes de Israel, con excepción de Saúl, descendieron todos de Judá. En segundo lugar, dice la bendición en el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. La palabra cetro es la palabra shevet en el hebreo, que significa rama de árbol o el cayado de un pastor. Shevet, un palo, en otras palabras, podría traducirse literalmente. Y cuando dice que no sería quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, la palabra Silo en el hebreo es enviado, el ungido, el Mesías. Nos habla que Judá iba a tener, hasta que el Mesías viniera en su primera venida, una paz temporal. Y cuando viniera el Mesías, traería una paz que se quedaría en los corazones de todos nosotros, donde Él vive en espíritu. Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz les dejo, mi paz les doy. Me voy, pero los dejo interiormente con mi paz. El tesoro más grande que Dios nos dejó fue la paz.
Y esa paz la tengo que yo tener al subirme al elevador de mi trabajo, al entrar a mi oficina, al subirme al camión, al entrar a mi bufete. Yo no puedo entrar a mi bufete. Yo no puedo andar así en la calle, ni en el carro, y correrle, y con las prisas, y acelerándome, y propiciando mi sistema cardiovascular a un ataque al corazón, y estresado, y qué voy a hacer mañana, y ya, estos chamacos, y esto y el otro. Mi vida no puede vivir así si soy hijo de Dios. No puedo depender de ninguna pastilla, ni un tranquilizante, ni un trago de tequila, ni un trago de whisky para sentirme bien. Porque estoy mal ante el Señor. Él me ha dicho que me deja algo incalculable de valor, su paz. Ahora, ¿por qué no tengo esa paz? Porque algo dentro de mi vida hizo que esa paz se saliera. ¿Qué es lo único que hace sacar la paz de mi vida? Lo único que hace que la paz se salga de nuestra vida es el pecado. El pecado no confesado. Algo que hayamos hecho, algo que estemos arrastrando, una mala conciencia de algo que no hemos pagado, algo que nos clavamos, algo que mentimos, algo, cualquier cosa hace que la paloma vuele. La paloma es el Espíritu Santo, y cuando Jesús estaba en el río Jordán, vino y se posó, y dice la Biblia que permaneció la paloma ahí. Es increíble que una paloma haya permanecido arriba de Cristo. Tú puedes tener un cotorro, un loro, pero jamás una paloma. La paloma es el animal más hipersensible y que cualquier cosita se echa a volar y se asusta por cualquier cosa. Y cuando dice la Biblia que el Espíritu es como una paloma, significa que cualquier cosa en nuestra vida, cualquier irritación de mi vida, cualquier pecado en mi vida, hace que la paloma, que el Espíritu Santo se contriste y me deje. Aunque lo tengo dentro, por arriba pierdo la unción, el poder y la dirección de mi vida. Una mala relación en mi casa con mi esposo, una mala relación con mis hijos, una mala relación con mis empleados, hace que el Espíritu Santo ande por allá en otro lado. La palomita, quién sabe dónde se fue. Yo estoy sellado y no lo voy a perder, lo tengo por dentro, pero la unción que necesito arriba, sobre de mí, el ser lleno es sobre de mí, significa que no puedo hacerlo porque el Espíritu Santo está adolorido por la situación interior dentro de mi vida. Y hasta que yo no limpie mi vida interior, Él no vuelve otra vez a seguir dirigiendo mi vida. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para esto. Una es en Efesios 4. No contristéis al Espíritu Santo. Y esa palabra es causarle dolor. Y la segunda es en Primera de Tesalonicenses 5. No apaguéis al Espíritu Santo. Y esa palabra significa extinguir. Es la palabra que se usa cuando tienes una vela y le acercas algo y algo y algo más cerca, hasta que el radio de acción de la luz de la vela totalmente ya no llega a ningún lado y se bloquea. La vela se apaga. Cuando dice no apagues al Espíritu Santo, significa que los pecados actúan de la misma manera. Dentro de mi vida comienza mi pecado y no lo confieso y ya tengo más y ya tengo 15 días y un mes hasta que no me doy cuenta que la paloma se echa a volar. Y le pasó lo que a Sansón. Sansón jugó con Dios una vez, jugó con Dios 2 veces y a la tercera vez él no supo que el Espíritu Santo lo había abandonado. ¿Cuántos de ustedes están en esta situación? Así, en esta noche. ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia y traen su Biblia, pero se les ven sus caras así? A lo mejor sí. Y chicle y te sales y como si nada y viendo las piernas a la muchacha de junto, y pensando ahorita en la cartera y no, si doy ahorita mi diezmo no voy a ir a la noche al cine y cosas así, y sus vidas no hay gozo, no hay energía, no hay luz en sus vidas, no hay confianza en el Señor, y andan así en la calle, y ya tengo 3 años buscando un novio y no encuentro, me quiero casar y no encuentro galán, y así se la pasan años. Tienen años que le han causado dolor al Espíritu de Dios. Años. Pero siguen viniendo a la iglesia y siguen tomando estudios y siguen diciendo que son cristianos. Pero tienen años de vivir derrotados. Van de derrota en derrota, en derrota, en derrota. Nunca nada les sale bien por eso. Porque no han querido arrepentirse.
Siguen echándole la culpa, es que fue mi tía, es que si fue mi papá, es que usted no conoció a mi ex esposo, es que mi ex esposa, es que el pastor, es que en la iglesia siempre se la pasan buscando a alguien a quien responsabilizar sin asumir su propia responsabilidad y caer de rodillas y decirle, yo, Dios, he pecado contra ti. Yo y nadie más que yo soy culpable. No es hasta que el hombre llega a esta situación de reconocimiento de culpabilidad que Dios puede continuar usando tu vida. En tercer lugar, dice el versículo 11 y 12, que atado a la vida de su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. En tercer lugar, veamos que ante Silo se congregarían los pueblos, pero el Mesías, vean ustedes el lenguaje figurado que se usa aquí. La cepa son las ramas de una viña, son las ramas de la uva, la cepa. Y dice que producirían tanto fruto que se amarraran un pollino, o sea, a un burro, a la viña, y la pérdida de la viña comenzara a caerse porque el burro comenzara a jalarla, no se notaría cuántas uvas se perderían, ni lo que le pasaría del fruto tan abundante que el Mesías traería al mundo. Cuando Jesús apareció en la tierra, en Mateo 11:28, le dijo a la gente que lo escuchaba, vengan a mí, todos ustedes, vengan a mí. No los invito a venir a una iglesia, no los invito a venir a una organización, no los invito a venir a un club, no los invito a venir a una asociación. Vengan a mí, a la persona del Hijo de Dios, todos los que están trabajados y cargados. ¿Y quién en este mundo que nos rodea, a nuestro alrededor, quién no está cansado y harto de la vida? ¿Quién no está hastiado? ¿Quién no está confundido? ¿Quién no está buscando en Buda y en los cines y en las mujeres y en el sexo y por aquí y por allá? El otro día estábamos viendo un programa ahí donde salía que ahora la espiritualidad, los hombres altos y las mujeres altas son las más espirituales, los chaparritos son los más mensos y los más tontos. Es increíble. Yo le dije a mi esposa, y de acuerdo a quién, o sea, llega este señor a decir, es que la espiritualidad se mide la cabeza para arriba, o sea, estamos demostrando, dice, y digo, lo contrario, la pobre Madre Teresa hubiera sido una bruta toda su vida. Napoleón fue un tonto, ninguno de ellos midió más. Los papas han sido unos tontos retrasados y todos han sido religiosos, es más, la mayoría han sido menos de 1,70 de estatura. Y en la televisión están diciendo eso, que la espiritualidad ahora es de 1,75 para arriba. César va a ser San Jacobo. Lo hacemos Mesías a Cesarín. Imagínense ustedes, ¿no? Cuando yo en ese momento llegó a mi corazón 1 Samuel 16, los hombres miran lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Mandarles una carta a Televisa y decirles, ¿saben qué, señores? ¿De dónde sacaron tal marihuanada? Y miles de personas que lo oyen, lo creen. Y es exactamente lo contrario a lo que dice la Biblia. Dios mira el corazón. No mira al enanito, no mira nada. Dios mira el corazón. Lo que determina la espiritualidad es el corazón de acuerdo a Dios, no de acuerdo a los hombres. Pero ¿saben a dónde estamos llegando, hermanos? Estamos llegando a la época otra vez de los griegos. Los griegos comenzaron a adorar al ser humano. Las modelos y los modelos, los más guapos se los ponen en la televisión, las más bonitas, y como la mayoría no somos así como ellos, te comienzas a complejar porque no eres así. No tienes las pompas que tiene la modelo, ni tienes el busto que tiene ella, ni la estatura, ni el pelo del galán ese John Travolta, ni como camina tampoco, y comenzamos a competir y creemos que así son todos y que así debemos de ser. Porque se está otra vez exaltando al Adonis, al ser humano, como un Dios. A la belleza física se le está volviendo a dar otra vez adoración. Y una cosa es que nos conservemos, que comamos bien, que tratemos de estar naturales, ¿verdad? Y que te arregles, que te pongas cremas. Dios no está en contra de eso. Te puedes pintar el pelo si quieres, te puedes poner tu maquillaje, te puedes poner tus aretitos, te puedes poner como china poblana, puedes andar si quieres, ¿verdad? Pero de eso ya a que se convierta en una obsesión. Vean ustedes el extremo. La adoración y el narcisismo de estarte todo el día en el espejo y lo único que estás preocupando es tu cuerpo, eso ya no le agrada a Dios. Ya no le agrada a Dios eso.
porque tenemos que ser todos absolutamente equilibrados y balanceados. Dios manda que las mujeres se arreglen y toda cristiana debe estar bien arregladita, bien pintadita, al salón de belleza 2, 3 veces al mes, que se arregle uñas, pedicure, todo. Dios no está en contra de nada de esas cosas. Hermano, que tengo que por aquí unas llantitas que puedo hacer liposucción, ve con un cirujano plástico calificado y no hay ningún problema mientras no te metas en una clínica de muerte ahí en Tepito. Dios no está en contra de nada de lo que tú quieras arreglarte para verte bien ante la gente. Siempre y cuando, repito, no se convierta tu cuerpo ni tu cara en una obsesión de adoración. Y esto es exactamente lo que quería decir la profecía a Judá. Cuando viniera Silo, él traería tal salud y tal descanso a su pueblo, dice el versículo 12, que sus ojos rojos se le comparan con el vino, ¿verdad? Y sus dientes más que la leche. El pensamiento, o sería, el Mesías tendría un color saludable, de buena nutrición y de salud. El aspecto físico de Cristo sería enteramente un hombre saludable. Un hombre con ojos, ¿verdad? Como el vino y con los dientes como la leche. Y nos damos cuenta ahora, a la luz de los descubrimientos científicos, que toda persona que tiene paz vive más años. Esto es un hecho científico indiscutible. Las personas que tienen más paz son las que más larga vida tienen. Y esa paz es la que te ayuda a tener tu hígado, tu estómago, tu corazón funcionando adecuadamente. El momento en que la mitad del día te la pasas estresado y preocupado y por aquí y por allá, no vas a llegar ni al tostón ni al sesentón. Y si vas a llegar y vas a parecer de 80 y de 90 años. ¿Por qué? Porque es la paz la que nos da la salud interna de nuestro organismo y de nuestro cuerpo. Y necesitamos esa paz. Por eso la gente está buscando el budismo zen, y está buscando la meditación y la tranquilidad, y los artistas buscan el yoga y todo en el área espiritual, porque saben que necesitan paz. Están buscando algo que les pueda ubicar y puede decir, es que el mundo no es lo importante, ni el aplauso, ni el ruido, ni nada. Estaba leyendo anoche que ahora Luis Miguel va a tener un concierto en Las Vegas y se fue a encerrar en Beverly Hills y tiene una semana que no quiere ver a nadie, la depresión tan grande que tiene este cantante. Está listo para presentarte en Los Ángeles y en Las Vegas, pero nadie sabe, ¿verdad?, que no quiere ver a nadie, o sea, cada día se hunde más y más en depresión. Son gente con una soledad increíble. Y los vemos aquí enfrente todos, pero por 2, 3 horas, pero los ves y se esconden detrás del escenario y no tienen paz. Se sienten tan solos, tan desdichados, tan infelices. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede llenar los anhelos más profundos del corazón humano. Y finalmente vemos esto a través de la historia. Una vez que Judá, bajo el rey David, obtuvo el liderazgo, el cetro, la posición de liderazgo de la nación, nunca se apartó hasta que vino Silo, hasta la primera venida de Jesucristo. El reino fue dividido cuando Salomón murió y las tribus fueron llevadas en cautividad, pero en lo que se refiere a Israel, Judá siempre fue la tribu dominante. Aún durante la cautividad, Daniel descendía de Judá y él fue el más grande de los israelitas, al grado que se convirtió en el tercer gobernante de 3 imperios mundiales. Después de la cautividad, regresaron algunos a Israel y algunos de la tribu de Judá y de Benjamín, junto con otros levitas, y las otras tribus fueron hechas cautivas en el año 722 por los asirios. Viene Nabucodonosor en el año 686, se los lleva cautivos a Babilonia y queda Judá permanentemente como el líder de todos sus hermanos. Este hecho nos demuestra que la palabra de Dios es verdadera. La mayor parte de los historiadores que se han convertido a Cristo han venido a buscar la historia de la Biblia. Nada más la historia, porque son apasionados de la historia. Los arqueólogos vienen a buscar la arqueología de la Biblia. Los geógrafos, la geografía de la Biblia. Los biólogos, la biología de la Biblia. Los genetistas, los principios expuestos científicamente en la genética, miles de años antes de que en 1860 pudiera Mendel hacer los experimentos con la genética. Los estudiantes de la anatomía descubren que antes de 1630, que se descubrió la circulación de la sangre, miles de años antes, la Biblia decía que la vida de la carne estaba en la sangre.
Todos los académicos, todos los científicos que han venido, los criminólogos vienen a estudiar cómo están las guerras y cómo descubrieron a los asesinos y descubren todos en el área científica que ellos buscan algo sobrenatural. La mayor parte de los más grandes hombres de Dios que actualmente existen son historiadores. Y cuando ven los historiadores estas profecías a la luz de la historia contemporánea y la historia antigua, después de esto, que se cumplió al pie de la letra, los monumentos arqueológicos existen, las cosas y los nombres de la Biblia existen, los reyes que se mencionan en la Biblia existieron, y todo absolutamente está comparado y compaginado a la luz del tiempo y de la historia. Vienen a Cristo y le dicen, Señor, es que solamente tú puedes haber hecho esto. Solamente tú pudiste haber revelado los principios de la biología, de la genética, de la psicología, de la psiquiatría, de la antropología, de la arqueología y de todas las academias y de todas las ciencias disciplinarias del ser humano. Y esto es lo que nos muestra día a día que podemos decir, sabemos en quién hemos creído. Cada día debemos de consagrarnos más y más y más al Hijo de Dios. Cada día debe el temor de Dios gobernar nuestro corazón. Y debemos de luchar todos los días con tantos pecados que tenemos dentro, que tenemos que vencerlos forzosamente. Ahora va a venir aquí a la iglesia, tal vez el 6 de octubre, un ex homosexual, el más grande que ha existido en Estados Unidos. Un muchacho que a los 28 años se quiso cambiar a ser mujer. Y da su testimonio y ahorita tiene un seminario en Estados Unidos, ahora está casado y tiene hijos, un seminario solamente para homosexuales. Y él quiere dar un testimonio, oí sus cassettes y mi esposo y yo estamos de acuerdo en que es el testimonio más impactante que hemos oído de un cristiano convertido, de una persona convertida a Cristo. Impactante, impactante, impactante. Él dice que nació en un hogar, su madre era alcohólica, dice a los 18 años se fue, a los 28 se mató su mamá en un accidente automovilístico y a él, su padrastro lo comenzó a violar cuando tenía 8 o 9 años de edad. Después llegó a la pubertad y te explica los traumas, las luchas de un homosexual, por qué cayó así, cómo comenzaron a rechazarlo en la escuela, cómo luchó con su personalidad, por qué no podía ubicarse como hombre, por qué brincó al otro campo a ser mujer, su soledad tan profunda y su atormento, porque dice, vivimos atormentados los homosexuales, por afuera, por aquí, por allá, y tenemos esa cara, pero somos los seres más miserables que hay en este mundo, porque no sabemos ni quiénes somos nosotros mismos, y es una crisis de identidad gravísima en el ser humano, y encontró que Cristo también vino a redimir los problemas sexuales de la humanidad. Y este es un testimonio, yo lo quiero invitar porque la iglesia necesita oír este tipo de testimonio. Él dice, todavía me ves en la iglesia, ¿verdad? Y todavía tengo así algunos manerismos, y no juzguen por las apariencias. Dice, si yo fuera a Alemania y aprendiera alemán, me quedaría el acento del americano. Si un español viene a Estados Unidos y aprende inglés, le queda el acento español. Dice, yo fui 30 años homosexual. Entonces es lógico, ¿verdad?, que de vez en cuando me quiebre. Pero no me juzguen por eso, dice, son cosas que estoy luchando, pero es una lucha de muchos años, ya no lo soy, estoy casado, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que así es en la iglesia. ¿Ves este que tiene cara de maricón? ¿Tiene cara de puñal? Y debemos ya de menos señalar a la gente. Y estoy hablando dentro de las iglesias. Porque por ellos murió Cristo. Estamos en contra del homosexualismo y del estilo de vida que han abrazado. Pero como personas a ellos, los tenemos que amar y mostrarles a Cristo. Él nos dice por qué se convirtió a Cristo. Porque lo comenzaron a amar y a aceptar como Él era. Y no le dijeron, pues tienes que dejar de ser homosexual para recibir a Cristo. Primero, los cristianos con sabiduría le dijeron, necesitas llegar a Cristo. Él invitó a Cristo, todavía tuvo problemas homosexuales 1 o 2 años, pero Cristo entró en su vida, lo ayudó con el tiempo a dejar este problema de carácter sexual. Y nosotros somos así. Pues tienes que, eres una prostituta y tienes que dejar de prostituirte. Siempre les decimos, deja tu pecado y ven a Cristo. Y la Biblia dice, ven como estás. Y si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Necesitamos tanto que aprender, santos de Dios, todavía en la vida cristiana. A juzgar menos, ya viste esa es la falda que trae con ahí, ¿verdad? Tiene cara de la tierra caliente de allá de Guerrero. ¿Ya viste esa muchacha que no sé qué? Tú no sabes si esa muchacha tiene un mes en la iglesia, si acaba de llegar, si allá al sur están llegando prostitutas, y yo les digo a los hermanos allá, déjenlas entrar, como están. ¿Por qué? Porque no las podemos cambiar, es Cristo el que las va a cambiar, ya si a los 3 meses
de estar asistiendo a la iglesia, siguen viniendo vestidas así, entonces hablamos con ellas de una forma privada. Pero tenemos que aceptarlos con su arete acá, y rapados y con el pelo pintado. Los tenemos que aceptar como son. Y ya después con el tiempo Cristo los va a cambiar. Pero tenemos que entender esto. Tenemos que tener misericordia por las almas. Y no juzgar, y no ser tan duros en eso. Pues tú primero tienes que, despíntate el pelo y ya vienes así a la iglesia mañana. No puede ser eso. Toma tiempo el crecimiento. Vean a Judá. Se metió con la nuera, quién sé qué tantas cosas, hizo un complot contra su papá. Finalmente, todos somos puros ex en la iglesia. Mas ya hemos sido lavados y hemos sido purificados por la sangre de Jesucristo. Y le damos gracias a Dios, porque Dios está en el negocio de cambiar a las personas. Y Judá se convirtió en la tribu a través de la cual vino Jesucristo. Porque escrito está que Jesús vino de la tribu de Judá. De las tribus que habían sido culpables de adulterio, fornicación, estuvo como tatarabuela de Jesucristo, Rahab, una ramera en Josué 2, y estuvo Ruth a los moabitas que se les prohibió entrar a Israel, y vemos en el árbol genealógico de Jesús, abuelitas fornicarias, abuelitas con maldiciones, y había de toda la familia de Jesús. Cualquiera de nosotros se avergonzaría de haber tenido sus abuelos. Pero no Jesús, porque Él vino a identificarse con todos nosotros, identificarse con el pecado humano. Y quiero decirte que Cristo sabe las luchas que tú tienes sexuales. Y Cristo sabe las luchas que tú tienes y que estás combatiendo con ellas. Y Cristo sabe tus problemas emocionales con los cuales estás luchando y no los puedes dejar. Y Él no vino a juzgarte. Ven a Él. En lugar de que tus problemas que tú no puedes vencer te alejen de Él, que hagan lo contrario. Ven a la cruz. Acércate más a Él, agárrate más, dile, Señor, no puedo ya con esta vida, no puedo con estos pensamientos. Oh Dios, mira, la pornografía la tengo aquí. Señor, relincho como caballo tras las mujeres en la calle. Señor, me gustan todos los hombres. Señor, tengo estas cosas. Él sabe nuestra vida. Él sabe que somos seres humanos. Él sabe que luchamos con estos problemas. Y a eso vino Él a ayudarnos, a cambiarnos, a transformarnos, para que la gloria y el poder siempre sea del Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra profética, porque es una de las evidencias más grandes de que la Biblia es un libro sobrenatural, inspirado por ti. Te damos gracias porque no veniste al mundo a juzgarnos, no veniste a condenarnos, veniste a tener misericordia de nosotros. Veniste a abrazarnos. Cuando abrazabas a un leproso, la lepra era el símbolo del pecado. Cuando abrazabas a las prostitutas, a los pecadores, a los adúlteros y a las adúlteras, venías a dejarnos ejemplo de que Jesús ama a los pecadores y vino a morir por los pecadores, de los cuales, como dijo Pablo, yo fui el primero. Bendito sea el nombre de Jesús que vino a morir por los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo pagó en nuestro lugar. Y Cristo caminara entre nosotros, y lo está haciendo a través de nuestras vidas y de nuestras personas, abrazaría a los pecadores, a las muchachas que se han embarazado, a los que han caído en el alcoholismo, a los homosexuales y a las prostitutas, a los religiosos y a los hipócritas. Y les diría, arrepiéntete, vengo a ayudarte, pero sé honesto conmigo. Voy a ayudarte a superar tus problemas emocionales. Vengo a darte identidad. Vengo a decirte quién eres. Vengo a salvarte para que no te pierdas en la multitud de los seres humanos arrastrados por las corrientes, confundidos y cada día más locos, para que tú puedas estirar esa mano que yo te he dado y salvar a los más que puedas.
para que la corriente no se los siga llevando. Hemos sido puestos para hacer luz en el mundo, para ser la sal de la tierra, para tener compasión del mundo. No nos mandó Dios a juzgar al mundo, ni a los idólatras, ni a los paganos, ni a los homosexuales. No nos mandó Dios a juzgarlos, nos mandó a ir por ellos, a traerlos a la cruz, a mostrarles que hay otra esfera de vida, que hay otra manera de vivir, más grande, más sublime, donde van a encontrar la paz. Pero antes de que puedas traer un pecador a tu vida, demuéstrale que tienes interés por él. La gente tiene que darse cuenta que estamos interesados en ellos como personas y que no son solamente objetos como los usan en el mundo, porque la vida nos muestra que el ser humano trata a los demás como objetos, para ver qué bueno le pueden sacar, que no sea así entre nosotros. Ama a tu hermano con amor fraternal, con un amor no fingido. Sean ustedes santos como Dios es santo. Y se invocan por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno de ustedes según su obra. Condúzcanse en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados del río que nos llevaba, de la corriente que nos iba al despeñadero, por la sangre de Jesucristo. A Dios le costó todo salvarnos. A nosotros no nos cuesta nada más que creer lo que Dios hizo en la cruz en nuestro lugar. Padre, gracias por estas enseñanzas en esta noche, por la historicidad de la Biblia, la perfección de tu historia, porque es tu historia y porque nos muestras que las cosas se seguirán cumpliendo, porque no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Despídenos con tu paz, Señor, con tu amor por la humanidad, y despierta a tus hijos dormidos que tienen semanas o meses que a nadie le hablan de Cristo, que no han ganado una sola alma en sus vidas y que todavía siguen creyendo que son cristianos. Despiértalos, Padre. Sacude su conciencia en esta noche y recuérdales el precio tan grande que pagaste para que ahora nosotros vivamos por los demás, para la gloria de Jesús. Amén.